Imagina por un momento que estás en una sala llena de gente sonriendo, charlando y fingiendo interés. Todos parecen amables, todos parecen confiables, pero no ves la intención detrás de cada sonrisa, el peso oculto en cada mirada, la silenciosa anticipación de quienes esperan un solo detalle, el momento en que flaqueas. El primer segundo de debilidad basta para que la misma mano que hoy te aprieta la mano mañana se convierta en la que apriete el gatillo. Este es el verdadero juego, y Maquiavelo lo sabía hace siglos. Por eso nunca se dejó engañar por rostros amables ni palabras dulces. La fuerza no reside en lo que se dice, sino en lo que hay detrás. Esta es la lógica brutal de un mundo donde no necesitas estar roto para ser destruido. Solo necesitas parecer frágil. Maquiavelo aprendió de primera mano lo que significa caminar entre lobos, y su lección ha perdurado durante siglos porque sigue siendo vívida, tangible y necesaria. Observó la corte y comprendió que la supervivencia no la alcanzan los más fuertes ni los más bondadosos, sino quienes comprenden la importancia de las apariencias. El enemigo no ataca a quienes se mantienen firmes, ataca cuando uno parece débil. Y, curiosamente, a menudo esta debilidad ni siquiera existe. Puedes ser sólido por dentro, duro como un muro, pero si tu postura delata duda, si tus ojos delatan dolor, si tu voz tiembla, bastará para despertar el instinto depredador en quienes te rodean. Piensa en cuántas veces has confiado en alguien, solo para darte cuenta demasiado tarde de que fue esa confianza la que te traicionó. Cuántas veces la amabilidad se percibió como debilidad, y el silencio doloroso como señal de que podías ser manipulado. El mundo no reacciona a tu esencia, sino a tu reflejo. Y si ese reflejo se resquebraja, siempre habrá alguien que convertirá esas pequeñas grietas en irreparables. Aquí es donde surge el primer dilema. ¿Cómo seguir siendo humano sin arriesgarse a ser destruido por esa humanidad? ¿Cómo ser sensible sin convertirse en un blanco? Maquiavelo ofrece una respuesta dura pero realista. La supervivencia no reside en la destrucción de los sentimientos, sino en evitar que se usen en tu contra. El dolor puede existir, pero debe existir en silencio. El miedo puede atisbar en tu mente, pero nunca te llegará a la cara. La vulnerabilidad puede estar dentro de ti, pero no debe ostentarla como una bandera. Hay un detalle interesante en este razonamiento. Muchos creen que ocultar el dolor hace a una persona mentirosa, pero Maquiavelo lo veía de otra manera. Para él, ocultar el dolor no es una mentira, sino una estrategia. La sinceridad es un lujo que pocos pueden permitirse. Un gobernante, un líder, un estratega. Todos entienden que mostrar debilidad es una invitación a la destrucción. No sugería la crueldad por placer, sino para ilustrar una ley inexorable. La naturaleza humana siempre calcula la ventaja que se puede obtener de cada resquicio. Quizás hayas sentido esto en tu vida personal. Un momento en el que confiaste demasiado, compartiste demasiado, creíste que la empatía bastaba para protegerte, solo para que tu verdad se convirtiera en un arma. Maquiavelo convirtió esta amarga experiencia en sabiduría escrita. No derrames sangre ante los lobos. No necesitan odiarte para atacar, solo necesitan creer que puedes ser derrotado. Pero aquí surge otra pregunta angustiosa. ¿Cómo equilibrar esta postura firme sin volverse frío, distante, casi inhumano? ¿Cómo evitar perderse en el proceso de autodefensa? La respuesta de Maquiavelo es tan clara como inquietante. No necesitas ser frío por dentro, basta con parecerlo por fuera. La diferencia entre esencia y apariencia es lo que distingue a quienes sobreviven de quienes son devorados. Puedes sentirlo, pero no puedes demostrarlo. Puedes sufrir, pero no puedes ostentarlo. El mundo no nota tus cicatrices internas, solo nota las señales externas que delatan tu condición. Al considerar el presente, cómo vivimos, rodeados de atención constante, redes sociales, publicidad y narrativas compartidas, el consejo de Maquiavelo cobra aún más relevancia. ¿Cuántas veces has visto a personas humillarse públicamente en busca de comprensión, solo para ser atacadas por las mismas admisiones? En una situación de exposición constante, cada palabra inapropiada se convierte en evidencia, cada gesto en debilidad, cada revelación en arma.
El escaparate en el que vivimos es a la vez un escenario y una trampa, y Maquiavelo no lo idealizó. No dijo que el mundo tuviera que ser así. Simplemente aceptó lo que la realidad le mostraba. Las personas son calculadoras, y cuando se enfrentan a una decisión, rara vez actúan por el bien común, actúan por egoísmo. Esta claridad puede parecer brutal, pero es liberadora. Cuando comprendes que el juego es la percepción, dejas de perder el tiempo esperando justicia o reciprocidad. Aprendes a dirigir tu presencia, a controlar cómo te perciben, y eso, en sí mismo, cambia las reglas del juego. Quizás la pregunta más inquietante sea, ¿estás listo para asumir este rol? ¿Para ser el autor de la imagen que proyectas, no simplemente su víctima? Después de todo, en el fondo, Maquiavelo no escribía solo para príncipes florentinos, escribió para todos los que viven en un mundo de cálculos, para todos los que, incluso sin corona, deben aprender a sobrevivir en un lugar donde cada mirada es un juicio, y cada silencio puede ser una sentencia de muerte. Comprenda cómo esta lógica se aplica incluso a las situaciones más básicas. En el trabajo, quienes parecen inseguros se consideran reemplazables, incluso si poseen talentos excepcionales. En las relaciones personales, quienes muestran desesperación se ven subordinados a los demás, incluso si reciben más amor. En política, quienes dudan incluso un segundo pierden el respeto de la multitud, incluso si tienen razón. En todas las situaciones, las apariencias importan más que el fondo. Y esta es la esencia de la lección de Maquiavelo. La apariencia no es superficialidad, es supervivencia. Si crees que puedes vivir solo de tu esencia, juegas en un tablero invisible, sin darte cuenta de que ya has perdido piezas importantes. La verdadera pregunta es, ¿controlas la escena que proyectas o te controla la mirada de los demás? El primer paso hacia la intocabilidad es romper la ilusión de vulnerabilidad. Esto significa aceptar que el mundo crea fragilidad, no por el cuidado, sino por el cálculo. Este dolor manifiesto no evoca compasión, sino que crea una oportunidad para el ataque, y que la única manera de sobrevivir entre lobos es aparentar ser el único animal que nunca sangra. Esta es la puerta de entrada a la estrategia. Maquiavelo dio la clave a quienes se atreven a ver más allá de las ilusiones. La fuerza no reside en ser fuerte, sino en parecerlo. No reside en no sufrir nunca, sino en no demostrarlo nunca. Esta comprensión transforma no solo tu postura, sino también la forma en que los demás reaccionan ante ti. Y quizás esta sea la mayor provocación. ¿Cuántas personas han sido destruidas no por una debilidad real, sino por la imagen que crearon? ¿Cuántas han perdido batallas, creyendo que su verdad interior las protegería? ¿Cuántas se han convertido en víctimas simplemente por no comprender que, en el mundo humano, la percepción es más mortal que la realidad? Ahora sientes todo el peso de este juego. Entiendes que la primera lección de Maquiavelo no trata de política distante, sino de tu vida cotidiana, de cada encuentro, cada palabra, cada silencio. Pero hay algo aún más profundo por descubrir. Si la imagen es un campo de batalla, ¿qué arma nos permite permanecer ilegibles, esquivos, incontrolables? Esta es la respuesta que dejó para quienes saben esperar. Y esta es la respuesta que aprenderás en la siguiente parte, cuando el silencio sea más fuerte que cualquier grito. El silencio siempre parece frágil a primera vista. Muchos creen que el silencio es señal de sumisión, que quienes no hablan están en desventaja, que el poder reside en la palabra, en la explosión verbal que llena el espacio. Pero Maquiavelo ya comprendía que la realidad es exactamente la contraria. Cuanto más hablas, más armas entregas. Cuanto menos revelas, más peligroso te vuelves. Quienes hablan demasiado crean un mapa detallado de sí mismos. Quienes callan se convierten en un enigma, y nada asusta más que lo indescifrable. Imagine una sala de conferencias donde todos intentan impresionar. Todos hablan, interrumpen, repiten lo que dicen y revelan detalles que quizá ni siquiera sea necesario decir. En un entorno así, quienes menos hablan suelen acabar al mando. El silencio genera desconfianza, crea tensión y plantea preguntas. ¿Por qué calla? ¿Qué está pensando? ¿Ya tiene una estrategia?
La ausencia de palabras se convierte en una presencia poderosa, y en ese momento, quienes callan no son olvidados, sino más bien intimidantes. La historia está repleta de ejemplos similares. Líderes que rara vez hablaban en público, pero cuando lo hacían temblar a todos. Generales que, en medio de las batallas políticas, preferían observar en silencio, esperando a que otros cometieran errores antes de asestar un golpe certero. Maquiavelo comprendió que el silencio es una forma de poder porque no revela nada, no ofrece pistas ni abre puertas. Quienes observan en silencio gobiernan más que quienes se exponen. En la vida cotidiana, el mismo principio opera casi invisiblemente. Imaginemos una discusión personal, ya sea con un amigo, un compañero de trabajo o un ser querido. Normalmente, quien se acalora, habla sin parar, desahoga todas sus emociones y cree dominar la conversación, pero en realidad se revela a su interlocutor, expone sus debilidades e inseguridades, revelando dónde podría sentirse herido. Quien escucha en silencio, quien simplemente observa, quien permite que la otra persona se abra, se reserva su verdadero poder. El silencio en este caso no es vacío, es una estrategia. Maquiavelo consideraba que las emociones eran el mayor riesgo en este juego. Una persona consumida por la ira dice más de lo que debería. Una persona desesperada por la aprobación revela todos sus miedos. Una mente dominada por la ansiedad revela intenciones que deberían estar ocultas. Por eso aconsejaba, siempre hay que sustituir la pregunta ¿qué siento? Por ¿qué gano yo con esto? Las emociones van y vienen, pero las consecuencias de las palabras permanecen. Por eso, la prudencia es más valiosa que la sinceridad. Al observar la situación actual, esto se hace aún más evidente. Las redes sociales se han convertido en un confesionario público. La gente se abre, expresando su dolor, sus miedos y sus inseguridades. Cada frase publicada, cada detalle revelado, crea una imagen fácilmente explotable. Lo que parecía una liberación a menudo se convierte en una trampa. El enemigo no necesita indagar profundamente, solo necesita explorar para descubrir tus vulnerabilidades. El silencio en este contexto es casi un acto de resistencia, pero el silencio no debe confundirse con la pasividad. Maquiavelo jamás recomendaría la inacción total. El silencio estratégico es activo, calculado e intencional. Es el silencio de quien observa cada movimiento, registra cada palabra del enemigo y encuentra cada resquicio. Es el silencio que prepara el momento oportuno para la acción, no el silencio de quien se esconde por miedo. Hay una gran diferencia entre el silencio de la cobardía y el silencio de la estrategia. El primero paraliza, el segundo facilita la victoria. Probablemente te hayas encontrado con esto en tu vida diaria. Por ejemplo, durante una entrevista de trabajo, muchos candidatos creen que necesitan hablar sin parar para parecer seguros, pero el entrevistador no necesita toda la información. Busca calma, pausas, una mirada segura y gestión del tiempo. El silencio entre respuestas suele ser más valioso que la respuesta misma. O incluso en un conflicto personal, cuando alguien intenta provocarte, esperando una reacción inmediata, y solo respondes con una mirada firme y silencio, la otra persona empieza a perder la compostura. El enemigo se desespera cuando no respondes como se espera. Aquí es donde entra en juego el factor sorpresa. Contrariamente a lo que la mayoría cree, el silencio no disminuye tu presencia, la realza, no te debilita, te intimida. Un enemigo que no sabe lo que sientes, piensas o estás a punto de hacer, es un enemigo que se autodestruye desde dentro. La falta de información genera paranoia, y la paranoia es un arma que corroe desde dentro mucho antes de cualquier ataque real. Maquiavelo sabía que la gente teme más a lo que no comprende que a lo que ve. Lo desconocido siempre está envuelto en un aura de peligro. Por eso, el silencio debe cultivarse no solo como defensa, sino también como instrumento de poder. Si nadie conoce tus intenciones, si nadie puede predecir tus acciones, todos permanecen cautelosos, y este sentimiento es en sí mismo una especie de maestría. Ahora imagina que, además del silencio, añades autocontrol de tus emociones.
entonces te vuelves prácticamente invencible, porque mientras el mundo reacciona, tú calculas, mientras otros se desesperan, tú esperas, mientras todos los demás revelan sus cartas, tú mantienes la baraja cerrada. No tienes que ser el más fuerte para ganar, solo necesitas ser el más impenetrable. Y quizás este sea el mayor desafío. ¿Cómo mantener la concentración en este juego? ¿Cómo evitar confundir la compostura con la frialdad absoluta? La respuesta reside en comprender que no es necesario dejar de sentir. Simplemente hay que controlar lo que los demás ven. Puedes sentir ira, pero debe transformarse en preparación, no en una explosión. Puedes sentir dolor, pero debe transformarse en silencio, no en reconocimiento. Puedes sentir duda, pero debe transformarse en una decisión exterior, no en una vacilación visible. Este es el juego que distingue a los filisteos de los estrategas. En definitiva, el silencio no es solo una forma de protegerse, sino también de controlar. Quienes guardan un silencio estratégico no se vuelven invisibles, sino inolvidables. Se convierten en algo que otros no pueden controlar, y lo que no se puede controlar siempre inspira miedo. Pero esta reflexión plantea una pregunta aún más incómoda. ¿Y si no se trata solo de controlar tus palabras, sino también a quienes te rodean? ¿Y si el peligro no reside solo en tu enemigo jurado, sino también en tus amigos jurados? Aquí, Maquiavelo desvela una ilusión tan apreciada por los ingenuos, porque no basta con ser un misterio para los desconocidos. Hay que aprender a desconfiar de lo que parece más fiable, las promesas de fidelidad. Y ese es precisamente el siguiente paso en este camino. ¿Has notado alguna vez lo dulce que suena la palabra lealtad? Promete constancia, una sensación de seguridad, como si pudieras confiar plenamente en alguien en un mundo de intereses egoístas. Pero esta dulzura es una trampa. Maquiavelo sabía que tras la apariencia de lealtad, casi siempre se esconde el cálculo. Una persona es leal no a otra persona, sino al beneficio que recibe de ella. El día que ese beneficio desaparece, la lealtad desaparece. Esto sucede con aliados políticos, socios comerciales, amistades de larga data e incluso dentro de las familias. La fuerza que une no es la persona en sí, sino lo que representa. Y esto no es un vicio moral, es una ley de la naturaleza humana. ¿Qué significa esto para ti? Que luchas no solo por sobrevivir, sino por volverte intocable. Significa que la fe ciega en la lealtad es ingenuidad y tiene un alto precio. Quienes depositan su seguridad en las promesas de otro, sin darse cuenta, entregan la llave de su propia ruina, porque el otro siempre tendrá un precio. Puede ser dinero, estatus, oportunidad, influencia o simplemente la ilusión de poder. Y cuando se paga ese precio, la promesa de lealtad se convierte en papel quemado. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas veces te han traicionado? No un enemigo declarado, sino alguien que decía estar de tu lado. ¿Cuántas veces te han golpeado las mismas manos que ayer te sujetaron las tuyas? Siempre es así. Un enemigo directo no te toma por sorpresa, pero un aliado que se vuelve contra ti cambia las reglas del juego. Precisamente por eso Maquiavelo argumentaba: el poder no se basa en lealtades, sino en influencia. Tu aliado debe depender de ti más de lo que tú dependes de él. Consideremos un ejemplo sencillo y cotidiano. Un compañero que parece leal siempre está ahí, siempre te elogia y siempre te apoya. Mientras seas útil, esta lealtad perdura. Pero en cuanto un nuevo jefe te ofrece un ascenso que no puedes conceder, ese mismo compañero empieza a distanciarse en silencio. Lo que parecía amistad resulta ser mera curiosidad. La máscara se cae cuando el equilibrio de poder cambia. ¿Has visto esto alguna vez? Esta es la esencia de las palabras de Maquiavelo. La lealtad es transaccional, no eterna. Ahora imaginemos a líderes que gobernaron países enteros basándose en la lealtad personal. ¿Cuántos de ellos fueron derrocados por generales, asesores o aliados que parecían pilares inquebrantables? La historia está repleta de ejemplos de reyes y presidentes que se rodearon de amigos, y fueron precisamente estos amigos quienes allanaron el camino para su caída. Es casi irónico.
La confianza ciega en los leales a menudo se convierte en la causa más rápida de la caída de un gobernante. ¿Significa esto que nadie es confiable? ¿O significa que la confianza debería replantearse? Maquiavelo dio una respuesta clara. La verdadera confianza no reside en el corazón humano, sino en el cálculo de intereses. Por eso argumentó que un príncipe debe ser amado y temido, pero si no puede serlo, es mejor ser temido, porque el miedo mantiene la obediencia, incluso cuando el amor muere. ¿Es cruel? Quizás, pero es funcional. Y en el juego del poder, la funcionalidad es la medida suprema. ¿Y cómo se aplica esto a tu vida actual? Piensa en todas las personas que dicen estar ahí para ti. ¿Cuántas de ellas realmente dependen de ti de una manera que es fácil de reemplazar? Si no tuvieras nada que ofrecer mañana, ¿cuántas de ellas seguirían ahí? Es una pregunta difícil, pero necesaria, porque la respuesta revela quién está ahí para ti y quién está ahí simplemente por ser quien eres. ¿Es posible forjar alianzas verdaderas? Sí, pero deben ser calculadas. Confundir la amistad con la estrategia es un error. Puedes amar, pero no puedes depender de alguien. Puedes sentir afecto, pero no puedes confiar en él como escudo. El intocable forja alianzas como un arquitecto construye una fortaleza. Cada piedra está colocada para sostener el conjunto, pero ninguna puede destruirlo. ¿Has notado cuántas personas se desmoronan por depender demasiado de una sola persona? Un detalle curioso. Maquiavelo no se oponía a la amistad ni al afecto, sino a la ingenuidad. Sabía que la emoción ciega es enemiga de la estrategia. Por eso enseñaba que incluso el amor debe tratarse con cautela. El amor puede ser humano, pero la confianza ciega en él es destructiva. ¿Cuántos matrimonios, parejas o sociedades se desmoronan cuando una de las partes encuentra una oportunidad más favorable? No es falta de sentimiento, sino un exceso de realidad. El interés no desaparece solo porque alguien haya prometido fidelidad. Y ahí es donde entra en juego la influencia. Si quieres conservar a la gente cerca, crea dependencia. Ofrece lo que solo tú puedes. Hazte indispensable en áreas que nadie más puede cubrir. O en casos extremos, intimida tanto que, incluso sin ofrecer nada, perderlos sería más peligroso que traicionarlos. La cuestión es, no confíes en la palabra de la otra persona, haz que confíe en tu existencia. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos líderes permanecen intocables durante décadas, a pesar de ser odiados por tantos? No es porque sean amados, sino porque son irreemplazables o temidos. ¿Qué crees que es más importante al tomar decisiones? ¿El cariño de alguien o el miedo a perder lo que tienes? La respuesta explica por qué la lealtad no es una virtud, sino un mecanismo. Pero hay algo aún más profundo. ¿Qué sucede cuando sientes la tentación de volver a confiar en la promesa de alguien? ¿Cuando tus emociones te exigen relajarte? Esa es la prueba. Los intocables nunca bajan la guardia del todo. Pueden relajarse en ciertos momentos, pero siempre mantienen la vista abierta. Entienden que incluso el vínculo más fuerte puede desmoronarse ante la embestida de la ambición, los celos o el miedo. ¿Has notado cuántas traiciones ocurren no por odio, sino por necesidad o por las circunstancias? Un verdadero estratega, inspirado por Maquiavelo, no espera sorpresas. Se prepara para una ruptura desde el principio. Nunca revela todas sus cartas. Nunca se estanca en una sola relación. Conserva opciones, cultiva alternativas y allana el camino para una salida. Por eso, cuando ocurre una traición, no se desespera. Estaba preparado para ella. Este es el secreto que distingue a los perdedores de los supervivientes. En última instancia, todo se reduce a una verdad desagradable. La lealtad no es un vínculo inquebrantable, sino un recurso temporal. Y quienes lo comprenden no sufren cuando se rompe, sino que simplemente colocan una nueva pieza en el tablero. Los intocables no mendigan promesas. Sonríen, aceptan y agradecen, pero siempre preparados para el día en que las palabras se conviertan en polvo. Ahora surge la pregunta crucial. Si la lealtad es tan inestable, si los vínculos pueden romperse en cualquier momento, ¿qué ocurre cuando se destruye la confianza? ¿Cómo debemos actuar cuando se rompe? Aquí es donde la teoría se convierte en práctica, porque no basta con comprender la farsa de la lealtad. Debemos saber qué hacer cuando inevitablemente se derrumba.
Y Maquiavelo ya anticipó esta respuesta. En la siguiente sección, exploraremos el ámbito más oscuro y necesario de la estrategia, el arte de la retribución. No se trata de una venganza ciega ni de un arrebato de ira, sino de una respuesta que cierra la brecha, silencia a los oponentes y garantiza que la traición no vuelva a ocurrir. Porque en el juego del poder, no basta con sobrevivir a una caída, hay que eliminar la posibilidad de que vuelva a ocurrir. La traición siempre llega tarde o temprano, y tu reacción ante ella determina si serás recordado como intocable o como una víctima más de la previsibilidad humana. Maquiavelo comprendió que el peligro no solo reside en el acto mismo de la traición, sino también en la reacción impulsiva que muchos eligen cuando cae la máscara de la lealtad. La historia demuestra que la mayoría de los hombres, al ser heridos, buscan venganza inmediata, gritando, haciendo alarde de sí mismos, dejando que todos sepan que están sangrando. Pero es precisamente esta reacción la que confirma al enemigo la efectividad del golpe. La verdadera retribución no es un espectáculo, es un golpe preciso y decisivo, asestado en silencio, de modo que, para cuando el enemigo se da cuenta, ya está de rodillas, inconsciente del ataque. Es importante comprender que no puede haber poder duradero sin la capacidad de neutralizar amenazas. Consideremos cuántos líderes han caído por su excesiva clemencia. Julio César, en Roma, fue advertido repetidamente de conspiraciones en el Senado. Decidió confiar en sus conexiones personales y perdonó a quienes ya habían demostrado deslealtad. El resultado fue el famoso 15 de marzo, el día en que fue apuñalado hasta la muerte por aquellos a quienes consideraba aliados. Su error no fue tener enemigos, sino que la clemencia evitaría lo inevitable. La historia no recompensa a los inocentes, recompensa a los calculadores. Este razonamiento puede parecer demasiado frío para la vida cotidiana, pero se repite en los ámbitos más comunes. Tomemos como ejemplo el ámbito laboral. ¿Con qué frecuencia alguien intenta socavar tu imagen con comentarios sutiles, críticas veladas o chismes silenciosos? La mayoría reacciona con un arrebato o una confrontación directa, lo que solo confirma la narrativa que se construye en su contra. Un estratega inspirado en Maquiavelo opera de manera diferente. Observa en silencio, recopila información, calcula el momento y, cuando decide responder, lo hace de una manera que destruye irrevocablemente la reputación de su oponente. Esto puede suceder identificando una contradicción en el momento oportuno, exponiendo un defecto pasado por alto, o incluso permitiendo que el oponente se destruya a sí mismo con sus propias palabras. La retribución debe parecer inevitable, no teatral. La investigación moderna en psicología social ha revelado un dato curioso. El 68% de las personas sometidas a ataques verbales o simbólicos en un entorno grupal creen que la mejor manera de actuar es demostrar su inocencia o mostrar sus emociones para restablecer la confianza. Sin embargo, estos mismos estudios muestran que más del 70% de los observadores interpretan tal postura como debilidad, una incapacidad para soportar la presión. Esto confirma lo que Maquiavelo comprendió hace siglos. No es la verdad lo que importa, sino la percepción de poder. Mostrar dolor, llorar en público o justificarse excesivamente solo refuerzan la narrativa que el adversario intenta vender. Ahora imagina lo contrario. Alguien te ataca públicamente, intentando exponer tu defecto o menospreciar tu posición. Todos esperan una reacción impulsiva, un arrebato de ira o una defensa desesperada. Pero en cambio, permaneces tranquilo, casi indiferente. Este silencio destroza las expectativas y genera incomodidad. Unos días después, estratégicamente, el mismo enemigo se encuentra confundido por la consecuencia exacta. Tal vez una oportunidad perdida, un defecto revelado en un momento crucial o una soledad que no puede explicar. No necesitabas gritar, no necesitabas suplicar, no necesitabas revelar tus heridas. Simplemente esperaste, calculaste y atacaste cuando ya no había escapatoria. Este es el principio de la represalia quirúrgica. Maquiavelo decía que un gobernante debe ser a la vez zorro y león.
El zorro ve las trampas antes de que salten, mientras que el león se asegura de que nadie se atreva a desafiarlo cuando ataca. Ser simplemente un león es ser predecible, usar la fuerza bruta y agotarse rápidamente. Ser simplemente un zorro es vivir de la astucia, pero sin la capacidad de imponer respeto. El equilibrio reside en ser a la vez zorro en la planificación y león en la ejecución. Por eso, la verdadera retribución debe combinar cálculo y fuerza. La preparación por sí sola no basta. La ejecución es necesaria para evitar que el enemigo vuelva a la palestra. Esta lógica no solo se aplica a la política o la guerra, es igual en las relaciones personales. Cuando alguien traiciona tu confianza, la reacción emocional natural es terminar la relación abruptamente, dejando claro lo herido que estás. Pero esta actitud le da control al traidor. Puede usar tu reacción como prueba de tu inestabilidad, exageración o incluso culpa. Los intocables, en cambio, no ofrecen ese placer. Cortan silenciosamente, reorganizan el espacio, eliminan privilegios y cierran el acceso. El traidor se da cuenta demasiado tarde de que ya no tiene espacio, de que la puerta se ha cerrado de golpe sin previo aviso, de que su presencia se ha vuelto innecesaria. Esto no es venganza, es una redistribución del poder. Lo más sorprendente es que la represalia a menudo no requiere un ataque directo. A veces, el mejor golpe es simplemente eliminar la posibilidad de un contraataque. La política ofrece numerosos ejemplos. Cuando Stalin consolidó el poder en la Unión Soviética, no siempre necesitó destruir físicamente a sus enemigos. A menudo, bastaba con exiliarlos, privarlos de acceso a recursos o aislarlos socialmente. El efecto era el mismo: perdían influencia, su voz, desaparecían del juego. Es una estrategia brutal, pero demuestra que la represalia no se basa en la emoción, sino en la finalidad. Ahora pregúntate, ¿cuántas veces has ocultado un rencor, creyendo que el tiempo lo resolvería todo? ¿Cuántas veces has confiado en que la traición se desvanecería sola? ¿Y cuántas veces esta decisión ha permitido que el enemigo regrese aún más fuerte, aún más audaz? La lección es clara. Una amenaza que no se neutraliza siempre regresa aún más poderosa. La retribución quirúrgica cumple este propósito, no para satisfacer tu ego, sino para asegurar que la amenaza nunca vuelva a florecer. Las investigaciones sobre comportamiento estratégico demuestran que, en negociaciones de alto nivel, quienes emplean el principio de represalias duras e inmediatas gozan de mayor respeto a largo plazo que quienes intentan ser excesivamente conciliadores. La lógica es simple. Cuando se sabe que cada ataque será contrarrestado, la otra parte lo pensará 2 veces antes de actuar. Esta es la esencia del poder. No es necesario librar todas las batallas, pero sí es necesario garantizar que cada batalla elegida termine sin ninguna duda sobre quién domina el tablero. Maquiavelo también advirtió sobre un detalle importante. La retribución no siempre tiene que ser pública. La exposición puede generar alianzas de compasión hacia el enemigo. A veces, la retribución más efectiva es la que se produce a puerta cerrada, silenciosa e inevitablemente, obligando al enemigo a dudar no solo de su posición, sino también de su propia cordura. El enemigo empieza a dudar de si fue una coincidencia o si realmente lo planeaste todo. Esta duda en sí misma es un arma. El impacto psicológico es tan significativo como el resultado práctico. Imagina que alguien intenta hacerte daño en secreto. Discretamente, socavas sus cimientos, debilitas su posición y le bloqueas el paso. No sabe cómo sucedió, pero sabe que sucedió. Esta sensación de impotencia desalienta cualquier deseo de continuar la confrontación. Y lo más importante, no tuviste que ensuciarte las manos visiblemente. Simplemente cerraste la puerta intencionalmente. Pero ¿cuál es el riesgo de este camino? El riesgo es perderse en la frialdad, confundir la estrategia con una crueldad injustificada. Y aquí es donde entra la reflexión. La retribución no debe estar motivada por el placer de infligir dolor, sino por la necesidad de protegerse. Quienes actúan por venganza emocional, pierden. Quienes actúan estratégicamente se protegen. La diferencia radica en el objetivo. ¿Buscas satisfacer tu ego o asegurarte de no ser amenazado?
Esta pregunta determina si eres un jugador más en el juego o te vuelves realmente intocable. Por eso, en la práctica, la retribución no se trata tanto de destrucción como de crear un entorno donde nadie se atreva a poner a prueba tus límites. No se trata de demostrar poder con un solo acto, sino de forjarte una reputación que te asegure no flaquear, no poner excusas y no dar una segunda oportunidad a quienes intentaron derrocarte. Este es el verdadero escudo del poder, saber que los demás entienden que no deben meterse contigo. Y sin embargo, hay un último detalle que debe entenderse. La retribución es un paso necesario para establecer una presencia, pero no es la etapa final. Neutralizar a los enemigos crea espacio, pero mantenerlo requiere algo aún más complejo. Aprender a controlar no lo que todos ven, sino lo que nadie nota. Porque una vez que saben quién está en el poder, empiezan a planear cómo tomar ese control. Pero si gobiernas desde las sombras, no tienes a nadie a quien destruir. Este es el puente que conecta la lógica de la retribución con la siguiente etapa del poder. No basta con ser a la vez el león y el zorro, cuando todos saben dónde estás. Una persona verdaderamente intocable aprende a desaparecer del centro, mientras continúa moviendo los hilos invisibles que controlan los acontecimientos. Y este es el secreto que Maquiavelo ya comprendió intuitivamente. El poder más fiable no es el visible, sino el que permanece oculto, controlando sin ser visible. El poder visible para todos es siempre el más vulnerable. Un rostro visible, una corona resplandeciente, una voz que resuena en los discursos públicos. Todo esto parece impresionante, pero en realidad es un blanco fácil. Cuanto más destaca alguien, más envidia, rivalidad y conspiración despierta. Maquiavelo advirtió: la gloria es como una antorcha encendida en la oscuridad. Atrae miradas, pero también flechas. El verdadero poder no requiere escenario. Opera desde las sombras, moldeando silenciosamente la realidad y creando un dominio tan profundo que pocos reconocen la fuente de la fuerza que los controla. Esta lógica se observa en todos los estratos de la sociedad. Imaginemos una empresa. El director ejecutivo aparece con frecuencia en entrevistas, revistas y conferencias. Representa el poder público, pero dentro de la organización, todos saben que las decisiones más importantes no las toma él, sino asesores invisibles, inversores silenciosos y estrategas que nunca aparecen en las noticias. Son ellos quienes marcan el rumbo, pero lo hacen con discreción, sin asumir la responsabilidad. Se han dado cuenta de que, en tiempos de crisis, el primero en caer es el más visible, porque quienes se presentan se vuelven prescindibles. Quienes permanecen en la sombra siguen dictando las reglas del juego. Maquiavelo comprendió esta paradoja. Un gobernante debe aparentar fuerza sin revelar todas sus cartas al público. Debe proyectar la impresión de presencia, pero mantener oculto su verdadero control. Por eso argumentó que un gobernante sabio debería permitir que otros se atribuyan ciertas victorias. Esto alimenta la vanidad ajena, crea aliados satisfechos, pero preserva la capacidad de manipular el resultado sin despertar sospechas. Quienes se colocan en el centro de atención terminan eclipsados por su propia grandeza, convirtiéndose en objeto de resentimiento público. Ahora piensa en tu vida. ¿Cuántas veces has intentado demostrar demasiado, mostrar demasiado, explicar demasiado? ¿Y cuántas veces esto ha tenido consecuencias imprevistas? Cuando exhibes tus intenciones, permites que otros las predigan. Cuando presumes de tus logros, alimentas la envidia de quienes aún no los tienen. Cuando exhibes cada uno de tus movimientos, creas un mapa que puede ser usado en tu contra. ¿Qué pasaría si, en lugar de buscar reconocimiento, buscaras influencia invisible? Si tus acciones no fueran predecibles ni calculables, la estrategia de la sombra no implica pasividad, sino acciones que ocultan tus huellas. Imagina a un ajedrecista que nunca alza la voz, nunca revela sus intenciones y permite que su oponente crea que tiene el control. Cada movimiento de este jugador es calculado, pero inexplicable. El oponente se siente seguro hasta que se da cuenta demasiado tarde de que está siendo atraído a una trampa. Este es el poder de las sombras, no la inacción, sino el control disfrazado de azar. Curiosamente,
Investigaciones recientes en psicología organizacional muestran que los líderes que hablan poco y aparecen con menos frecuencia tienden a ser más respetados a largo plazo que aquellos que siempre están en el punto de mira. La razón es simple: el misterio genera autoridad. Cuando una persona es constantemente visible, sus defectos se hacen evidentes, pero cuando aparece rara vez, cada gesto se percibe como significativo. En este caso, el silencio realza la presencia. Estas estadísticas confirman lo que Maquiavelo intuitivamente comprendió siglos antes. Ser recordado no siempre equivale a poder, pero ser sospechoso siempre lo es. Este principio también se manifiesta en las relaciones personales. Imagina una amistad en la que una persona siempre se sincera, lo cuenta todo, revela sus secretos, sus penas, sus planes. Creen que esto crea intimidad, pero en realidad solo proporciona información que puede usarse en su contra. Ahora imagina a otra persona que habla poco, escucha mucho y nunca revela del todo sus intenciones. Esta persona está envuelta en misterio. Todos quieren comprenderla, todos especulan, pero nadie está seguro. Y es precisamente esta incertidumbre la que genera respeto e incluso miedo. ¿Has notado alguna vez cómo lo desconocido siempre pesa sobre lo conocido? Maquiavelo creía que un príncipe debía explotar la vanidad de sus súbditos en su propio beneficio. Esto significa permitir que otros crean en su poder, dar a sus aliados una sensación de victoria y permitir que sus rivales crean en su superioridad. Mientras tanto, el príncipe reescribe silenciosamente las reglas del juego. El verdadero poder no requiere reconocimiento, solo resultados. Al permitir que otros se atribuyan el mérito, uno se vuelve protegido y, al mismo tiempo, indispensable. Es como el viento que mueve los barcos, pero nadie lo ve ni lo controla. La tentación de ser visto y reconocido es grande, pues el ego humano anhela reconocimiento, pero cada pequeño elogio extra también es un recordatorio de que mañana alguien intentará ocupar tu lugar. Quienes aprenden a gobernar desde las sombras no tienen por qué preocuparse, ya que no hay un lugar visible que ocupar. Mientras otros compiten por el trono, el título o la atención, un estratega invisible mueve los hilos que mueven el escenario. ¿Has notado alguna vez que, en cualquier competencia, quien parece ser el ganador, rara vez resulta ser el verdadero ganador? Hay otro detalle inquietante en esta lógica. Cuando se está en la sombra, la gente no sabe dónde atacar. Y cuando no saben dónde atacar, empiezan a atacarse entre sí. Te conviertes en un punto fijo, un observador que observa mientras otros se consumen intentando averiguar quién manda realmente. Es un juego que pocos comprenden, pero que gobierna sociedades enteras. Gobernar desde la sombra mantiene a todos en la incertidumbre, y la duda es el terreno más fértil para la obediencia. Lo más interesante es que este principio ha persistido durante siglos, sin perder nunca su relevancia. Pensemos en las corporaciones globales. A menudo, el nombre conocido por el público no corresponde al verdadero detentador del poder. Detrás de cada gran marca hay juntas directivas, familias o grupos herméticos que rara vez aparecen en público. Marcan el rumbo, pero nunca se arriesgan a ser expuestos. La misma lógica se aplica a la política internacional. Las figuras públicas cambian, los partidos se reemplazan, pero los verdaderos intereses que impulsan las decisiones rara vez llegan a los titulares. Esto no es una coincidencia, sino un cálculo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos nombres parecen eternos, mientras que otros se desvanecen rápidamente? Porque quienes perduran han aprendido la regla de oro. El poder más confiable es aquel que nadie puede encontrar. Cuando la gente murmura sobre ti, especulando sobre tu influencia, ya has ganado. Porque la especulación es más fuerte que la evidencia, y un secreto es más difícil de destruir que la evidencia. La clave está en comprender que ser invisible no significa ser irrelevante. Al contrario, significa ser omnipresente sin ser rastreado. Significa ejercer influencia sin ser el centro de atención. Significa dominar sin arriesgarse a ser el blanco de ataques. Y, en última instancia, esto es lo que garantiza la supervivencia y la continuidad.
porque quienes gobiernan desde la sombra no solo ganan batallas, sino que también sobreviven a cualquier guerra. Pero aún queda una pregunta. Si ya has aprendido a ser un león en fuerza, un zorro en astucia y una sombra en apariencia, ¿cuál es el paso final para cimentar este camino? ¿Cómo puedes transformar tu personalidad en algo intocable, inescrutable, algo que trascienda incluso la lógica de las sombras? Esta es la revelación venidera. El mayor secreto de Maquiavelo no reside en derrotar enemigos ni manipular aliados, sino en crear una máscara tan fuerte y enigmática que nadie se atreva a resistirse. Hemos llegado a un punto en el que la máscara ya no es solo un medio de protección, sino la base misma de lo que te conviertes. Hasta ahora, hemos estado reflexionando sobre las apariencias, el silencio, la lealtad, la retribución y la sombra. Ahora es el momento de darle a todo esto su forma definitiva. Transformar el conocimiento en práctica, la reflexión en acción, la teoría en rutina. Porque no basta con comprender las enseñanzas de Maquiavelo intelectualmente. Hay que interiorizarlas hasta que se hagan realidad. La primera clave es comprender que crear una imagen no es algo puntual, sino un proceso diario. Todos los días, comunicas algo, incluso en silencio. La forma en que te sientas, la rapidez con la que respondes, cómo no apartas la mirada cuando alguien te mira, incluso una pausa en medio de una frase. Todo esto envía señales. El mundo interpreta constantemente estas señales y estas influyen en cómo te perciben los demás. Si no se controlan, estas percepciones se verán influenciadas por interpretaciones externas que a menudo contradicen tus deseos. Por lo tanto, el primer paso estratégico es controlar conscientemente lo que proyectas. Pregúntate, ¿qué mensaje transmite cada gesto? ¿Qué transmite mi silencio? ¿Mis palabras potencian o disminuyen mi carisma? Este tipo de análisis debería convertirse en un hábito. Al principio, puede parecer artificial, pero con el tiempo te darás cuenta de que incluso los pequeños cambios marcan una gran diferencia. Alguien que antes parecía ansioso por defenderse se convierte en una persona con una mirada firme y sin prisas. Alguien que antes se justificaba excesivamente se convierte en alguien que habla poco, pero siempre de una manera que resuena. Alguien que antes mostraba emociones desenfrenadas comienza a parecer calculador e impenetrable. El segundo paso es practicar el arte del silencio activo. No se trata solo de hablar menos, sino de transformar la ausencia de palabras en un espacio de poder. Para ponerlo en práctica, elige conscientemente momentos en los que podrías hablar, pero decides no hacerlo. Permite que otros llenen el vacío. Te revelarán más de lo que podrías aprender preguntándoles directamente. Este ejercicio puede practicarse en conversaciones cotidianas, reuniones e incluso en privado. Al principio, el silencio puede resultar incómodo, pero pronto te darás cuenta de que esa incomodidad se transmite a la otra persona, no a ti. Y cuando esto ocurra, aprenderás a dominar la situación sin recurrir a discusiones. El tercer paso es crear una red de influencia, en lugar de depender de promesas de lealtad. Esto significa construir relaciones basadas en la dependencia práctica. Pregúntate, ¿qué puedo ofrecer que me haga indispensable? ¿En qué área puedo volverme tan único que perder mi presencia sería más doloroso que mantener mi autoridad? Este ejercicio aplica tanto a la vida profesional como a la personal. Si te conviertes en un nexo de unión, todos estarán interesados en conservarte. No se trata de caer bien, sino de sentirse necesario. El cuarto paso es aprender a neutralizar las amenazas sin exagerar. Esto requiere compostura, pero también claridad de propósito. Empieza observando situaciones pequeñas. Cuando alguien intente humillarte con ironía o provocación, no reacciones precipitadamente. Observa, espera. Luego, elige un momento en el que ese mismo oponente sea más vulnerable e identifica un defecto que no pueda discutir. El objetivo no es humillar, sino crear la impresión general de que atacarte siempre es arriesgado. Repite esto lo suficiente, y pronto te ganarás la reputación de alguien con quien no se puede jugar. Esta reputación se convertirá en tu escudo. El quinto paso es desarrollar una invisibilidad estratégica. Esto no significa desaparecer, sino regular tu presencia.
Aparece solo cuando sea inevitable y de forma deliberada. Si todos se acostumbran a tu ausencia, cada aparición cobrará mayor importancia. Te convertirás en una figura que siempre destaca. Este principio se puede aplicar tanto en el ámbito social como en el profesional. Evita estar siempre disponible. No respondas de inmediato y no te expongas. Cada acto inusual aumenta tu valor. El sexto paso es crear una máscara inquebrantable que perdure incluso en tu ausencia. Esta máscara no es una mentira, sino una versión calculada de ti mismo. Pregúntate, ¿qué imagen quiero proyectar al salir de una habitación? ¿Qué recuerdo quiero dejar en quienes me observaron? Esfuérzate por asegurar que cada encuentro refuerce esta identidad. Si deseas respeto, tu postura debe transmitir firmeza. Si deseas miedo, el silencio debe transmitir tensión. Si deseas poder, cada palabra debe parecer mesurada. Repetir constantemente este patrón crea una huella difícil de borrar. Pero quizás lo más difícil sea encontrar el equilibrio en este juego con la humanidad que aún te queda. El riesgo es creer que ser estratega significa ser inflexible, impasible, sin debilidades internas. Es un error. Un verdadero estratega siente, ama, sufre y sueña como cualquier otra persona. La diferencia es que no se lo revela al enemigo. Se lo guarda para sí mismo, compartiéndolo solo con quienes no pueden traicionarlo, y transformando cada dolor en fuerza silenciosa. De esta manera permanece humano sin convertirse en presa. Todo esto se puede aplicar gradualmente a la vida cotidiana. Elige 3 ejercicios prácticos y empieza hoy mismo. Primero, practica un momento de silencio activo en la conversación. Segundo, observa quién depende realmente de ti y quién solo finge devoción. Tercero, pregúntate qué impresión dejaste en tus últimas 3 interacciones. Fuerza, ansiedad, calma o duda. Este autoanálisis convierte la teoría en práctica. Con el tiempo, esta rutina se convertirá en algo natural. Ya no tendrás que pensar en cada gesto. Se convertirá en parte de tu personalidad. Entonces, la fuerza dejará de ser una máscara aleatoria y se convertirá en una presencia constante. Un aura que te acompaña a todas partes, creando a tu alrededor el espacio de respeto y vacilación que distingue a los intocables. Y aquí llegamos a lo más importante. ¿Por qué todo esto? Porque vivir sin una estrategia es vivir indefenso, vulnerable, siempre a merced de las intenciones de los demás. Con una estrategia, dejas de ser un juguete en el tablero y empiezas a mover las piezas. Dejas de mendigar respeto y empiezas a ganártelo con tu mera presencia. Dejas de ser una víctima y te conviertes en el creador de tu propio destino. Piensa en cuántas veces te han subestimado, traicionado, abandonado o utilizado. Ahora imagina cómo sería si cada una de estas situaciones se convirtiera en una oportunidad para demostrar tu fuerza. Maquiavelo ofrece esto no como una teoría distante, sino como una práctica apremiante. Vive con prudencia, vive conscientemente, vive como si nunca fueras a desangrarte ante los lobos. Si este mensaje ya te ha llamado la atención, ya sabes que no se trata solo de comprender, se trata de actuar, y necesitas empezar ahora mismo. Elige aplicar al menos un principio hoy, aunque sea a pequeña escala. Elige ser menos predecible, menos accesible, menos abierto. Elige moldear la imagen que el mundo te tiene, en lugar de dejar que el mundo moldee la tuya. Este es un momento transformador. No se trata solo de escuchar, sino de practicar. No se trata solo de pensar, sino de comprometerse. El poder no reside en lo que sientes ahora, sino en lo que haces después de ver este video. Antes de terminar, quiero preguntarte algo directamente. Si este contenido te ha aportado información, si te ha abierto un espacio de reflexión que no has encontrado en ningún otro lugar, por favor, apoya este trabajo. Suscríbete al canal, dale a me gusta al video y deja tus preguntas o historias personales en los comentarios. Siéntete libre de compartir anónimamente. Tus interacciones no son solo un gesto de apoyo. Se trata de construir una comunidad de personas con ideas afines que se niegan a ser presa fácil en un mundo que prospera gracias a la vulnerabilidad. Esta es tu vocación. No permitas que las próximas batallas se libren sin una estrategia. Vuélvete intocable. Y recuerda,
Cada decisión que tomes hoy determinará cómo reaccionará el mundo ante ti mañana.